por el problema del último grupo del otro día. Se trata del siguiente problema. Nos dicen que tenemos un alambre, una guía, un alambre que es una guía circular de radio R, lo mismo, medio metro de radio. Y atravesado por esa guía, por ese alambre circular, que está en el plano vertical, es decir, que la gravedad está actuando de esta manera, ¿no? Tenemos una bolita que está pinchada por ese alambre. Aquí, esta bolita, ¿no? ¿De acuerdo? Y esa bolita se puede mover a lo largo del alambre circular sin rozamiento. Lo mismo que en el otro problema tenemos aquí, sin rozamiento. O sea, que se puede mover libremente a lo largo del alambre. Pero esa es una ligadura, no se puede salir del alambre. Bueno, ¿y qué tenemos más? Bueno, pues está atada esa bolita por una cuerda. Esa cuerda va por la guía, está circular, da toda la vuelta, aquí no veis punteado en rojo, y cae por el otro lado, y del otro lado está unida a otra masa. ¿Entendido? Bien, pues tenemos eso, y nos dicen cuál es la relación entre las masas. Esta es el doble, que esta otra no nos dicen su valor, simplemente que es el doble. Eso quiere decir que es independiente de... Únicamente va a depender la respuesta de la relación entre las masas. Vale. La cuerda es ideal, inextensible, de masa despreciable. Eso quiere decir que la tensión todo a lo largo de la cuerda es la misma. La situación inicial del sistema es que esta bolita, con la cuerda tensa, por supuesto, está en la posición horizontal, aquí, en reposo. Soltamos, eso quiere decir que las dos están en reposo. Soltamos y lo que vamos a observar es una oscilación, que este sistema oscila. Nos piden hallar el periodo del movimiento, el periodo de oscilación de este sistema. Otra vez, este problema no tiene solución algebraica, hay que hacerlo con el ordenador. Lo primero que tenemos que buscar es como decir, resuelve el problema, resuelve el movimiento. Eso nos daría todo. Por hacer una pregunta en particular, ¿cuál es el periodo? Pero podría preguntar lo que me diese la gana a partir de ese momento. Bien, vamos a utilizar naturalmente en este momento en el que nos encontramos en la asignatura, las leyes de Newton. Primero, hay que darse cuenta, hay que mirar a los ojos al problema y decir, ¿cuántas ecuaciones necesitaré yo para resolver este problema? ¿Cuántas ecuaciones describirán este problema? ¿Cuántos parámetros necesito yo para describir la situación de ese sistema? Es decir, ¿con cuántos grados de libertad? Y uno dice, bueno, por un lado, esta bolita en un plano tendría 2 grados de libertad, pero al estar forzado en su movimiento por el alambre, eso quita 1 grado de libertad, esto tiene 1 grado de libertad. Es un movimiento en una dimensión, circular, pero en una dimensión. Bueno, tendríamos aquí, que es un movimiento, el movimiento de este no es en péndulo, es vertical, tiene que ser un movimiento vertical. Ese es también 1 grado de libertad, es decir, que en total tendríamos, uno diría, pues son 2 grados de libertad. Pero claro, tenéis una ligadura en el movimiento de ambos, que es la cuerda, es decir, que el movimiento de este y de este no son independientes. Eso significa que solo hay 1 grado de libertad en el movimiento de este sistema. Es decir, que con una ecuación va a describir el movimiento, un parámetro. ¿Vale? No, la única, tengo que decir, es que jamás en el movimiento la bolita de la izquierda va a tocar el alambre. Va a ser lo suficientemente larga para que esto, digamos, si esto está girando hacia acá, pues esta bolita está subiendo naturalmente, que no llegue a golpear. Es lo único que añado aquí en los datos, porque ahí siempre el alumno, como el otro día y hoy, dice, bueno, pero ¿y si golpea? Si golpea, entonces tenemos que resolver el problema de otra manera. O sea que es lo suficientemente larga para que esto no llegue nunca a tocar el alambre, la bolita de la izquierda. Vamos a aplicar sistema de referencia, es inercial fijo a tierra, visto desde fuera. Vamos a aislar la bolita de la izquierda, la bolita de la derecha. Diagramas del cuerpo libre. Entonces tenemos tendremos para esta el peso. ¿Qué más fuerzas tenemos? Fuerzas de contacto,
tenemos la cuerda que actúa tangencial. Fijaos que lo estoy haciendo en una posición como la que dibujé aquí. O sea, si esta es una posición genérica, no una en particular, esta. Entonces tenemos la tensión tangente a la circunferencia. La cuerda está tirando por aquí. Luego tenemos naturalmente que la bolita está en contacto con el alambre. Es decir, que tiene que haber una fuerza de contacto que va a ser normal. Es decir, en la dirección radial. Vamos a llamarlo N. Estas son las fuerzas. N más T más mg igual a la masa. Vamos a llamarle, este es el cuerpo 2. Bueno, vamos a ponerle ya 2 veces la masa, si queréis. Porque este es 2m. Entonces, 2m por la aceleración del cuerpo 2. ¿Sí? ¿Pero? Bueno. Y luego teníamos por aquí... Sí. Casi ya aquí 2 veces la masa, gracias. Pues 2 veces el peso. Fíjate que voy a hacerlo aquí muy grande. Tú lo que tienes es un agujero aquí, ¿no? Que es por donde va la guía. Entonces, fíjate cómo es la superficie de contacto. Esto lo he agrandado un montón. Fíjate que la superficie de contacto es precisamente la circunferencia. La superficie de contacto es el arco de circunferencia que tienes ahí. Entonces, la fuerza normal es normal a esa superficie de contacto. ¿Hacia dónde está actuando? En la dirección radial. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Como quieres un juego ahí, el sentido no sería contrario. O sea, Bueno, yo pongo el sentido que me dé la gana, sin ganas de molestar. Quiero decir que si yo, suponiendo ese sentido, luego en esa posición me sale que n es negativo, ningún problema. Eso quiere decir que yo solo sé que está actuando en la dirección radial. Es una fuerza normal. Si tuviésemos una fuerza de rozamiento, por supuesto estaría actuando en la dirección tangencial. Pero como no hay rozamiento... Bien. ¿De acuerdo? Y en cuanto al 1, que esto era la masa m, pues tendremos mg, o sea que aquí tendríamos 2 mg. Y aquí tendríamos la tensión. Realmente estoy utilizando la misma letra para 2 vectores, lo cual no es muy conveniente, porque 2 vectores no pueden ser, si tienen direcciones diferentes. Habéis visto que pongo aquí, podría poner T' o T1 y T2, si este es el cuerpo 1 y este T sub 2. Sí, lo que sí me está diciendo el enunciado del problema es que en su módulo igual a T. ¿De acuerdo? En módulo, las tensiones, todo a lo largo de la cuerda son la misma, porque tienen masa despreciable y es inextensible. Vale, eso quiere decir que aquí tendríamos T1, si esto era T2, M sub M por eso. Estupendo, ya está. Y ahora solo hay que pensar qué sistema de ejes voy a utilizar. ¿Es una trayectoria? Sí. Porque es la tensión más emergente de los ejes. Es la suma vectorial de fuerzas. El que me ponga un signo menos con los vectores, así a sangre fría. La segunda ley de Newton, la suma vectorial. No os preocupéis que los signos salen al descomponer en las direcciones del espacio que nos interesan. Pero preguntad, no lo he puesto así en grande. Ahora es el momento de todas estas cuestiones. Vale, entonces tenemos esto. ¿Qué voy a utilizar? Pues voy a utilizar un sistema... ¿Sí? Porque estoy con la cabeza como un... Bueno,
un sistema de ejes intrínseco al movimiento. Eso quiere decir que en este me voy a coger una tangente. Voy a medir la posición de esta bolita con respecto a la vertical por abajo. Vamos a ver cuánto vale en la dirección de T y de C. Y por supuesto, para el 1 también voy a también utilizar un sistema intrínseco al movimiento. Hombre, es lo mismo que si escogiese un sistema cartesiano. Momento importante ahora. Yo tengo en este problema más de un cuerpo. Yo puedo utilizar coordenadas diferentes para cada uno de ellos. Eso sí, tengo que tener cuidado de que corresponden a un sistema inercial, visto desde fuera. Pero yo puedo decir aquí un sistema, una coordenada cartesiana para este y coordenadas polares para este. Pero también lo puedo ver con coordenadas polares, un sistema intrínseco al movimiento. Es decir, que en este lo que voy a utilizar es la dirección tangencial y una normal. Claro, como el radio es infinito al ser una trayectoria rectilínea, pues, el único que me va a interesar es este. Bueno, estábamos primero con el 2. A ver qué es lo que tenemos si yo proyecto en la dirección tangencial. ¿Qué tenemos? T. Esto era tita, ¿no? Es decir, que tendré T menos 2m g coseno de tita igual a 2m, porque la normal esta no tiene componente, 2m por la dirección del cuerpo 2 tangencial. Y en la dirección centrípeta hacia adentro tendríamos n. El ángulo lo puse bien, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. No, perdón. El ángulo lo puse mal. Perdón. Es estita, si esta es tita, es estita, perdón. ¿De acuerdo? Si esta es tita, esta es tita. Vale, entonces tendríamos en la dirección centrípeta n, la tensión no tiene componente, menos 2m g coseno de tita igual a 2 veces m, la aceleración de 2 centrípeta. ¿Vale? Muy bien. Y para el cuerpo 1, tendríamos la dirección tangencial. ¿Qué es lo que tenemos para el cuerpo 1? Tendríamos mg menos c igual a la masa por la aceleración tangencial del cuerpo 1. Vaya, una notación más chapucera. 1t. Si antes estaba poniendo 2t, pues 1t. Bien. Y ahora hay que mirar estas ecuaciones y decir, tengo 3 ecuaciones, las leyes de Newton me dan 3, ¿y cuáles son las incógnitas? Tengo t, tengo n, tengo A2t, A2t y A1t. ¿De acuerdo? ¿Son todas independientes entre sí? No. ¿Qué es lo que tenemos en lo que se refiere a la aceleración tangencial? Fijaos que la aceleración tangencial lo que me está dando es cómo cambia el módulo de la velocidad de cada uno de los cuerpos. Cómo cambia el módulo de la velocidad de este y cómo cambia el módulo de la velocidad de este. Si la cuerda es inextensible, está tensa, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la velocidad de ambos cuerpos? Tiene que ser la misma velocidad. El módulo, la velocidad, la magnitud de la velocidad tiene que ser la misma, la de ambos cuerpos. No el vector velocidad, pero sí la magnitud de la velocidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los cambios tienen que ser iguales.
la velocidad en módulo tiene que ser la misma, por lo tanto, la derivada también tiene que ser igual. ¿Está eso claro? Claro, y esto es nada más que A1. Es decir, que podemos ya quitarnos una de las incógnitas. Bien, ¿y cuánto vale la aceleración tangencial? Tendríamos aquí el radio R por θ punto. Es decir, que aquí ya nos podríamos quitar esto. Y aquí también haber puesto el ángulo corresponde al del cuerpo 2. Muy bien, de esta ecuación y esta ecuación nosotros podemos eliminar t. Un segundo. ¿Qué es lo que tendríamos? Si eliminamos t, por ejemplo, cogemos aquí, tendríamos t igual a mg menos m r θ punto punto, y esto lo pasamos aquí y nos quedaría, perfecto, me quedaría mg menos mr θ punto punto menos 2 mg seno de θ igual a 2 mr θ punto punto. Este pasa ahí a la derecha y me quedaría 3mr θ punto punto, lo estoy pasando a la derecha, pasa sumando, igual a mg menos 2mg seno de θ. Vale, genial. M se me da, M se me da y M se me da. Y me quedaría, pues, θ punto punto. Si dividimos por R y por 3, G por 1 menos 2 seno de θ dividido por 3R. Esta es la ecuación del que describe el movimiento del sistema. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí en la aceleración, cuando puse todas estas incógnitas, la aceleración centrípeta, por otro lado, por si buscábamos las fuerzas, ¿cómo lo podía expresar yo? En función del ángulo. Es decir, que en realidad, en estas tres ecuaciones, tengo únicamente tres incógnitas, que son t n θ. De las tres he deducido una, que es la que describe el movimiento, no me aparece ni t ni n, y en la que, si queréis, pues en un segundo se puede resolver. Vamos a ponernos en el resolverlo. Así, una cosa importante antes de resolverlo. Más importante que eso, que es darle a la máquina, y eso casi lo podéis hacer vosotros en casa. Esta es la ecuación, la voy a poner, y con eso termino, en esta pantalla para que quede bien. Teníamos G bien. Esto da toda la información acerca del sistema. En particular, nos está diciendo cuáles son
las posiciones de equilibrio. ¿Cómo busco yo las posiciones de equilibrio de esta ecuación? Vosotros buscaríais lo lógico es que uno lo busque del diagrama de fuerzas, pero yo lo puedo ya encontrar directamente de aquí. Si es una posición de equilibrio, es decir, si yo pongo el sistema en esa situación, en reposo, y lo suelto, sigue en esa situación. Es decir, la aceleración tiene que ser cero. Eso implica que la condición de equilibrio es esto os da las posiciones de equilibrio. Estables, inestables, indiferentes, todas las que tenga el sistema os las va a dar. Como veis, en este caso, θ igual a 0 no es una posición de equilibrio. ¿Está eso claro lo que estoy diciendo? No es una posición de equilibrio. Bien, y si nos preguntásemos ahora a mano, fijaos, ¿cuáles no solo las posiciones de equilibrio, sino cuál es la frecuencia o periodo de oscilación para pequeñas oscilaciones, para una pequeña amplitud de oscilación? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Fijaos que pequeño significa que nosotros podemos considerarlo como un movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que habrá que hacer? Fijaos que aquí tenemos la aceleración. La aceleración, en esta ecuación, el tiempo no aparece. Está implícito en el tiempo ahí, pero explícitamente depende del ángulo, ¿no? Es una función del ángulo. Eso nos va a aparecer montones de veces con nosotros como situación. ¿Sí? Aquí, θ 2 puntos, o periodo de oscilación para pequeñas oscilaciones, para pequeñas amplitudes. Lo que nos va a aparecer en general, por eso lo voy a poner en general, es que en un sistema con un grado de libertad, voy a llamar al parámetro X, se va a comportar de esa manera. En general, las posiciones de equilibrio vendrán dadas por esto, f de x igual a 0, ¿no? ¿Y cómo serán las frecuencias? ¿Cómo llegaría yo a la frecuencia de oscilación para pequeñas amplitudes? Fijaos que para que sea un movimiento armónico simple, tendría que tener una cosa como de este estilo. ¿Cómo paso yo de aquí a aquí? Muy sencillo, haciendo un desarrollo en serie de Taylor en torno a la posición de equilibrio. Esto es X de equilibrio. Más la derivada de f con respecto a x, evaluada en x de equilibrio, por x menos x de equilibrio, más términos superiores. Claro, si es una posición de equilibrio, esto es 0, claro, porque si no, no sería una posición de equilibrio. Lógico. Es decir, que este término desaparece, es 0 estrictamente. El primer término no nulo es el término lineal. Si estoy haciendo el desarrollo en serie de Taylor, tendría más, pero como estoy pensando en pequeñas oscilaciones, estoy truncando el desarrollo y me quedo con el término de orden 1. Ya tengo aquí lo que yo buscaba. Es decir, que todo esto me está dando la frecuencia de oscilación, más bien la frecuencia al cuadrado de oscilación. Bueno, pues pensad en lo que os he dicho yo ahora de esto, para aplicarlo aquí para pequeñas oscilaciones, y le pegáis también al ordenador para el otro y lo resolvéis. Así os divertís un poco en casa.